¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar en interacción activa con todos ustedes que nos están viendo desde sus hogares, desde su escuela, desde sus lugares de trabajo. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema tremendamente interesante. Se llama la endocrinología en relación a la medicina tradicional china y acupuntura. Aquí hay que mencionar un dato muy clave, muy importante, porque vamos a tener ya el 22 de octubre una plática más profunda, más directa en relación a esta endocrinología, pero hoy es un previo que es muy importante, muy interesante. Aquí hay que explicar que nuestro cuerpo tiene tres tipos de estructuras. Las importantes son los órganos, porque estos son los que regularizan la formación de la sangre, desintoxican la sangre, oxigenan la sangre y hacen mover la sangre. Y estos órganos necesitan de unos laboratorios extraordinariamente poderosos. Estos laboratorios se llaman las glándulas, porque las glándulas van a producir una serie de sustancias hormonales que van a activar la función de nuestro cuerpo. Y por eso las glándulas. Entonces, una de las ventajas que tenemos en la acupuntura es que cuando se mueve un órgano, igualmente se está moviendo la glándula. Entonces, cuando regularizamos un órgano que para su función, como ya dijimos, de regularizar a la sangre, también estamos moviendo la glándula correspondiente. Porque, sí, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el vaso. El vaso, su glándula es el páncreas, están juntos los dos, trabajando en ahora sí, como decir, en un común acuerdo para la nutrición de principio a fin. Cuando entran los alimentos, se van al tubo digestivo, se absorben estos alimentos, pero ordenados y atraídos por el órgano vaso. Por eso se dice que el vaso es el generador de la sangre. Lo que comemos se va a convertir en sangre. Por eso de ahí que también depende qué voy a comer para que mi sangre sea la útil. Y entonces, si yo como, sí, vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasas, en buena cantidad y de acuerdo a lo que, como lo requiera nuestro cuerpo, todo se va a absorber y el cuerpo recogerá lo que necesita. Eso va a ser la sangre, eso lo realiza el vaso, por eso la parte nutritiva. Pero no se queda ahí, sino que esos nutrientes, cuando se absorben en los intestinos, pasan a unas venas que se llaman venas de los intestinos. Claro, médicamente se llaman venas mesentéricas, porque meso es medio, los intestinos están en medio del cuerpo, y enteros, que quiere decir interior. Interior también se puede decir intestinos, porque intestino quiere decir interior. Entonces, estos intestinos absorben los nutrientes, van por estas venas mesentéricas y se depositan en la vena que viene del vaso. Por eso, vena del vaso, que también el vaso, recuerden ustedes que este es un sobrenombre, es el color de un caballo, vaso o bayo. Entonces, su verdadero nombre del vaso es esplen. Por eso la vena del vaso se llama vena esplénica. Entonces, ahí se deposita no solamente los nutrientes que acaban de absorberse a nivel de intestinos, sino que el páncreas en esa misma vena deposita la insulina, que va a acompañar a todos estos alimentos y sobre todo la prioridad es que estos alimentos empiecen a pasar dentro del organismo para convertirse en glucosa. Esa glucosa acompaña a la insulina, entran a la circulación sanguínea y ya el alimento junto con la insulina, entonces llega a las células, a cada célula del cuerpo, a todas las células del cuerpo. No hay ninguna que se quede así que sin nutrición. Todas las células requieren entonces de insulina junto con estos nutrientes y entre ellos el más importante, glucosa, porque la glucosa se va a dividir ya en cada célula
en energía. O sea, de ahí sale el llamado trifósforos, trifosfato. Eso es energía. Entonces ya el individuo tiene mucha energía celular, ¿sí? Por eso de ahí que la fuerza está siendo dada por lo que comemos y por el buen trabajo del vaso. Pero este vaso sin páncreas no serían nada, no habría nutrición. Por eso de ahí que la conexión endocrina es que desde la hipófisis se envía una hormona que se llama hormona del crecimiento y esa es la que activa el páncreas. Y el páncreas entonces es la que genera la insulina gracias a la hormona del crecimiento que vino de la hipófisis. Esta hormona del crecimiento entonces es la que genera entonces la activación de las células del páncreas para producir insulina. Y ya que la insulina puede servir entonces para alimentar a todas las células del cuerpo, claro, porque es la que jala e introduce el alimento dentro de las células de todo nuestro cuerpo. Entonces estamos observando este mecanismo maravillosísimo entonces. Quiere decir entonces que todos los órganos tienen una glándula y ahorita ya se va entendiendo que es vaso junto con el páncreas. Entonces es así como vamos a obtener toda la fortaleza. Quiere decir entonces que nosotros producimos la insulina, por eso tenemos un laboratorio muy especializado para ello que se llama páncreas. Así entonces con vaso y páncreas, lo mismo va a suceder con el hígado y tiroides. El hígado tiene una glándula, es la tiroides, sí, y la tiroides produce una sustancia que se llama tiroxina. La tiroxina. Esta sustancia es un hormonal. Toda sustancia que sea producida en una glándula se le puede llamar hormona. Entonces la tiroxina es una hormona. La insulina, por lo tanto, que sale del páncreas, también es una hormona. Entonces, regresando a la tiroides, claro, se llama tiroides porque tiro es la chimenea de la tráquea, ¿sí? Por eso de ahí que las chimeneas tienen un tubo donde se desaloja todo el humo y este humo efectivamente se desaloja por una tubería que tubería tiro. Tiro es el tubo para desalojar gases quemados. Y de ahí que por eso este tubo en el hueso, que nosotros le llamamos manzana de Adán, se llama también hueso tiroideo, de tiro, que tiene un agujero en medio. Entonces, sobre este hueso que se llama hueso tiroideo, entonces está asentada la glándula que pues ya muy fácil lleva el nombre de ese hueso, tiroides. Entonces, y se produce esta sustancia tiroxina. ¿Qué hace la glándula tiroxina? Le da calor al cuerpo. Por eso tenemos una temperatura adecuada, ideal, regularizada por esta hormona, tiroxina, generada en la tiroides. Le da también actividad y movimiento al cuerpo. Mantiene al individuo despierto. Es una sustancia que genera metabolismo, que quiere decir que convierte la materia en energía y por eso el individuo tiene energía. Por eso de ahí que tiene calor, tiene fuerza, tiene movimiento. Entonces el individuo está despierto. Y entonces, ahora, esto se debe a que el calor del hígado se emite y alimenta la tiroides, porque el hígado su función es alimentar al corazón y el corazón alimentará al cerebro. En ese paso, por la arteria que se llama arteria de la cara, arteria carótida, se desprende la arteria de la tiroides y es como se hace la comunicación hígado-tiroides. Entonces, de acuerdo al estado del hígado, es como va a funcionar esa tiroides. Que esto quiere decir que si el hígado está funcionando bien, entonces va a llegar una muy buena nutrición a esta glándula tiroidea y el individuo entonces tiene actividades corporales, tiene energía, tiene fuerza, tiene calor y está despierto porque es la tiroxina una sustancia que mantiene
en función a todas las células del cuerpo, pero sobre todo mantiene despierto al individuo y lo mantiene activo. Entonces, por eso de ahí que si alguien toma tiroxina de más, que de hecho hay medicamentos que son tiroxina como Eutirox y otros más, entonces el individuo, si ya se pasó de esta tiroxina, empieza a sobrecalentarse su cuerpo y tiene mucho calor. Que de hecho, aunque uno de los objetivos es no estar tomando tanto medicamento, si es necesario sí, porque si a alguien ya le quitaron toda la tiroides, pues ni modo, no tiene ya tiroxina, entonces requiere tomar Eutirox, sí, pero no todos se les han quitado la tiroides. Entonces, mejor hay que regularizarla, sí, la función de esta tiroides con hígado. Quiere decir que si el hígado está acelerado, caliente, como se menciona en la medicina tradicional china, tiene una hiperactividad de este hígado, entonces la tiroides va a tener también una hiperactividad y el individuo va a estar tembloroso, nervioso, tenso, enojado, incluso agresivo, y además hasta con insomnio, por tanto calor en la región de hígado, y entonces aquí se requiere regularizar esta función hepática bajándole el calor. Le bajamos el calor al hígado y entonces ya se favorece la función adecuada, con la sangre de cantidad adecuada de la tiroides, y ya tenemos la sustancia que sí, todas las sustancias hormonales, que son las que salen de las glándulas, nos sirven, porque si no, entonces, ¿cómo podría funcionar las células de nuestro cuerpo, los tejidos y las estructuras? Y como estamos explicando, que son datos que habían estado desconocidos, pues ahora de forma muy importante, hígado y tiroides, sobre todo en el hipertiroidismo. Ahora, ¿y qué sucede si hay hipotiroidismo? Entonces no hay tiroxina porque no hay alimento. Entonces quiere decir que el hipotiroidismo es enfermedad de vaso. Hipo, que quiere decir hipo abajo, que quiere decir que está muy baja la tiroxina, entonces quiere decir que entonces no hay calor corporal, hay palidez, hay debilidad, el individuo no se quiere comer, no se puede mover y entonces engorda. ¿Por qué? Porque no se mueve, entonces están estancados sin movimiento y falta metabolismo, que quiere decir que falta transformación de la materia para convertirse en calor, para convertirse en energía. Entonces esto también es en hipotiroidismo, pues claro, aunque son pocos los que realmente sí están enfermos y que engordan mucho, por eso aquí entra el terreno de la obesidad y por eso de ahí que al introducir tiroxina bajan de peso. ¿Por qué? Pues porque ya se calienta el cuerpo, ya hay energía, ya hay fuerza, ya el individuo empieza a tener actividades y uno de los componentes importantes es que al haber calor en el cuerpo se deshace la grasa y disminuye. Por eso alguien que tiene hipertiroidismo está todo tembloroso, ansioso y está quemando mucha materia, mucha grasa y baja de peso. Y por eso los hipertiroideos ¿sí? Son delgados y tienen mucha hiperactividad y mucho calor. Y también tienen toda la sintomatología de calor de hígado, como son ojos rojos, irritaciones, incluso hasta exoftalmos, que quiere decir que se sale el ojo. Porque detrás del ojo hay una grasa que se empieza a acumular. Y entonces por eso el ojo empieza a salirse. Por eso ojos saltones, ¿sí? Es característica del hipertiroidismo. Y la característica del hipotiroidismo es obesidad. Y es una obesidad débil, porque el individuo no se puede mover por tanta debilidad. Y de ahí entonces tenemos estos dos componentes de forma muy importante. Así es de que eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a trabajar ¿sí? En los individuos para que puedan tener entonces esta fortaleza, que funcionen bien las glándulas. ¿sí? Ahora sí ya se va entendiendo. Entonces yo regularizo una glándula a través del órgano al que está conectado, a la que pertenece. Pues así como hemos estado analizando, quiere decir que, oigan, entonces ¿cómo voy a corregir la función del páncreas? Regresando al páncreas, con puntos de vaso.
Y generalmente vamos a utilizar puntos de vaso como es el 3 de vaso, que es un punto simple, sencillo, muy fácil de utilizar. Con esos puntos vamos a comenzar. Así es de que se llaman puntos Yuan, puntos regularizadores. Puntos se llaman regularizadores térmicos porque si el órgano está caliente lo refresca, si está frío lo calienta y lo regulariza. Lo pone en su punto medio, que eso es lo ideal. Ahora hay hipertiroidismo, entonces vamos a utilizar al hígado y generalmente el hígado en hiper es un órgano muy caliente. Le bajamos la temperatura al hígado con 2 de hígado porque este es un punto hijo. Y dentro de la clasificación de los puntos de acupuntura, los puntos hijos pueden ayudar a desinflamar al órgano al que pertenecen. Entonces nada más buscamos la referencia a cuál es el punto hijo y así vamos a hacer esta regularización. Y luego tenemos, ahora vámonos con el 3 de hígado, pero en hipertiroidismo, 2 de hígado. El 2 de hígado es importante porque es el punto hijo en hipertiroidismo. Y pongo los dos. 3 de hígado, 2 de hígado en hipertiroidismo. Pero en hipotiroidismo es que hay una anemia ya previa por el vaso. El hipotiroidismo es una enfermedad de vaso. Fíjense cómo cambia. Ya que el vaso, al dirigir al tubo digestivo, tiene que meter nutrientes, estos intestinos, y alimentar entonces a la glándula. Por lo tanto, se requiere de esta acción en vaso. Pero observen ustedes que utilizamos uno de los puntos más comunes, sencillos y más utilizables. 36 de estómago. El 36 de estómago, que es un punto que está localizado por debajo de la rodilla, poniendo 4 dedos, ¿sí? Ahí por debajo de la rodilla, y ahí nos da esta gran oportunidad de poder hacer un fortalecimiento del tubo digestivo relacionado para alimentar esta tiroides que está disminuida en nutrición, por eso hipotiroidismo. Y se nutre. Al nutrirse, entonces ya dan ánimos, ya dan fuerza, el individuo ya quiere moverse y entonces ya puede empezar a quemar su grasa, porque ese es un tipo de obesidad flácida, de debilidad. Y por eso de ahí que se engorda, porque no se mueve el individuo. Pero ya movilizándose ya se quema la grasa y ya se puede reducir de peso. Entonces este es el secreto, ¿sí? Dentro de este mecanismo. ¿Sí? Y luego viene algo muy interesante, ¿sí? Viene el ovario. De hecho, el ovario para la mujer y viene el testículo para el hombre. Entonces, el ovario, que de hecho es una estructura fundamental por el aparato reproductor, para regularización de la menstruación, que es regularizada por hormonas, que son sustancias que salen por el ovario. La primera sustancia muy conocida en el ovario se llama estrógenos. Estrógenos, que quiere decir estroma. Estroma quiere decir la parte carnosa. Quiere decir que por eso se llama así, estrógeno, el generador de estroma o generador de una parte carnosa muy vascularizada. Se está refiriendo al útero. En el útero hay 3 estructuras, una que está dentro, por eso se llama endometrio, es la estructura que está dentro. Una estructura que está en medio, que es solamente músculo, por eso se llama mio, de miomúsculo, metrio. Metrio, matriz o madre. Matriz o madre. Entonces, por eso miometrio. Y luego tenemos una capa muy superficial que se llama serosa. La serosa, de hecho, es el peritoneo visceral. Es el peritoneo que recubre cada una de las estructuras, por eso son recubrimientos peritoneales. Entonces aquí lo importante es comprender y entender estas 3 capas. Ahora, la capa de adentro, que se llama endometrio, es donde se genera, ese endometrio es
la parte carnosa del cual estamos hablando y entonces también recibe el nombre de estroma. Entonces, para que crezca este endometrio y su objetivo es de crecer esta parte carnosa, para que cuando venga el huevo, ahí se asiente y sea alimentado, y si está fecundado ya puede, el endometrio hasta genera una placenta, y por eso la placenta nace de este endometrio, y esta placenta es para que introduzca sangre de la madre y la pase al producto de la gestación. Y así ya crece este producto. Entonces, ¿quién genera todo este desarrollo de este endometrio? El endometrio, que se llama estroma, los estrógenos. Por eso estro es esta parte carnosa y geno, generar. El que genera la parte carnosa. O el que genera estroma. O bien también se traduce como el que genera endometrio. Entonces, este endometrio es muy ricamente vascularizado porque el niño requiere mucha comida y esa comida se convierte en sangre que la madre la proporciona para que se alimente el producto y pueda crecer. Y así lo mantiene por los 9 meses. Entonces se requiere de estroma y para que haya estroma debe de haber estrógenos. Por eso de ahí que está desarrollándose en el endometrio o estroma, se está desarrollando cada mes. Entonces hay 14 días para que se empiece a desarrollar y se llama la primera fase del periodo menstrual. Entonces esta es una primera fase en donde después de un sangrado, ahora sí viene el comienzo de la fase estrogénica y entonces ya empieza a desarrollarse. Se empieza a desarrollar este estroma con el objetivo de que entre aproximadamente 14 15 días reciba el huevo y que este huevo puede suceder que se fecunde por un espermatozoide y entonces ya fecundado ya puede generar un nuevo ser. Entonces, para que pueda brotar este huevo de la fábrica, ¿sí?, donde se produce, es la glándula ovario. El ovario es una glándula. Y entonces se requiere de una segunda hormona para que se desarrolle entonces este brote, salga el huevo. Y la segunda hormona se llama progestación. Por eso progesterona. Progestación quiere decir que en bien de la gestación. ¿Sí? Y el término ona es porque es un sufijo o una terminación de la palabra para definir términos de hormonas que son provenientes del colesterol. Por ejemplo, cortisona, por terminar en ona, quiere decir que proviene del colesterol, de las grasas, de las comidas. Entonces, quiere decir entonces que en este caso la progesterona, ¿sí?, ya es una hormona cada vez más potente. Aquí la característica específica es que generan mucho estroma, generan más vasos sanguíneos en el estroma, en el endometrio, y crece más, entonces con el objetivo de mantener al producto de la gestación. Quiere decir entonces que viene el huevo fecundado y ya se implanta y ya tiene comida porque ya hay estroma. Ya el estroma es un colchón que formó el estrógeno y la segunda hormona a los 14 días, progesterona, y avanzan las dos hormonas para que se desarrolle más este colchón, el estroma, y este colchón que también se va a llamar endometrio, de endo adentro de la matriz, endometrio. Entonces ya se va cuidando al huevo, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que este huevo no fue fecundado. Entonces, el periodo de 14 días
Para los estrógenos, viene la ovulación y eso, es una segunda porción del periodo, es una segunda parte después de la ovulación que se llama el periodo de progesterona, otros 14 días, 14 y 14, 28. Si no hubo óvulo fecundado, se detiene todo el mecanismo de producción hormonal. Se acaban los estrógenos, se acaba la progesterona, no hay quien alimente ya al endometrio y se desprende el tejido endometrial, el tejido que está dentro del útero. Y entonces, como no hubo embarazo, entonces hay que volver a limpiar internamente a ese útero, que también se llama matriz. Entonces se limpia y viene un sangrado. Un sangrado en el cual, pues como estaba muy ricamente vascularizada toda esta área, como se desprende ya no hay quien la sostenga porque ya no hay hormonales, porque no hubo embarazo. Si hay embarazo, sí, se sigue desarrollando este endometrio y por 9 meses, pero no hubo embarazo, entonces se desprende, se limpia y por lo tanto hay una duración de 3 a 5 días de este sangrado menstrual. Aparece ya una limpieza y entonces ya se está en espera de un siguiente periodo. Entonces vamos a tener esta manifestación de este sangrado menstrual que entonces está íntimamente relacionada con estas fases lunares. Fíjense, esto quiere decir entonces que se puede explicar de esta forma, que la primera fase, llamada los estrógenos, ¿qué están moviendo? ¿Por qué aparecen estrógenos? Para desarrollar el estroma del endometrio, entonces es la fase lunar que va creciendo de una luna vacía, que se llama luna nueva, va generándose una luz hasta llegar a la mitad de luz de la luna, que se llama cuarto creciente. Entonces, y dura 7 días. Y después otros 7 días para seguir creciendo hasta llegar al 14º día, que genera una luna llena. Entonces, esto quiere decir que la sangre se está acumulando en mayor cantidad, por eso está creciendo cada vez más y más el endometrio. Entonces la luna empieza a crecer y entre más luz empieza a jalar la sangre y le empieza a subir en el campo dentro del cuerpo, porque la luna es una especie de imán que va a generar el estímulo para poder atraer oxígeno, y el oxígeno lo sube, y como el oxígeno viene en todos los glóbulos rojos, está impregnado en el hierro de los glóbulos rojos, en una porción que se llama hemoglobina, y la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Por lo tanto, asciende la sangre para empezar a activar y alimentar a la hipófisis. Entonces la hipófisis ya está preparando, de acuerdo a esta luna que va creciendo, la sangre está arriba, la hipófisis prepara la segunda hormona que se llama progesterona. Pero como ya se llegó a la luna llena, ¿sí? Entonces la progesterona hace que brote el huevo, hay más desarrollo del endometrio. La luna llena entonces empieza a pasar a su segunda porción, que es disminución de luz, pero se mantiene la fuerza para poder mantener una muy buena cantidad de circulación sanguínea en útero, porque ya entró la hormona y las hormonas son muy intensamente calientes. Se puede decir que son la presencia del sol dentro del cuerpo. Y por eso de ahí que aunque disminuya, ya va disminuyendo la luz lunar, pero la hormona progesterona mantiene en calor a el útero y por eso lo mantiene en una buena cantidad de circulación sanguínea. Pero conforme va bajando la luz lunar, va bajando entonces la sangre. Y entonces cuando llegamos cercanos a cuarto menguante ya es menos luz. Entonces vamos a entrar a un periodo donde la sangre ya va bajando cada vez en mayor cantidad
hacia la región uterina. Entonces la sangre ya se acumuló en mayor cantidad y entonces como nos acercamos cada vez más a una luna vacía, a una luna que ya no tiene luz, entonces la sangre ya quedó abajo. Y entonces si no hubo embarazo, entonces las hormonas que eran las similares al sol, dándole toda esta energía y calor al útero, pero como no hubo embarazo se detiene y viene el descenso y viene la menstruación. Entonces, porque la sangre está abajo, en lunas vacías, lunas nuevas. Y entonces se tiene que esperar a que vuelva otra vez a crecer la luna, se tiene que esperar a generar otro mes para dar oportunidad que en el siguiente mes pudiera haber un embarazo y otra vez otro intento. Y así sucesivamente. Y ese es entonces el procedimiento en el que el ovario está íntimamente conectado y relacionado con la luna. Esta conexión lunar está conectada directamente con un órgano que se llama riñón. Ahora, este riñón entonces es el elaborador y activador del ovario para que funcione adecuadamente bien esta glándula y se pueda entonces movilizar. Pero como se está manejando sangre, por eso se dice que la mujer es sangre y el hombre energía. Entonces la sangre que se está movilizando se está llegando entonces al útero y para alimentar al producto de la gestación. Pero aquí lo que va a suceder es que si no hay embarazo, ahora ¿qué va a suceder? Que entonces esta cantidad de sangre ahora va a tener que, si no hubo embarazo, se tiene que detener. Por eso el desprendimiento, al no haber hormonales, de el estroma, que ya dijimos, producido por los estrógenos, y como segunda hormona, la progesterona. Ahora, y viene el sangrado menstrual con esos tejidos que se van desechando, que se llaman tejidos endometriales. Entonces ya se va, ya genera la limpieza y es una maravilla. Entonces, viene... hay dos órganos que mantienen, todos los órganos, pero hay dos órganos que mantienen esta comunicación directa con el útero y el segundo órgano es el vaso, porque el vaso es el generador de la sangre y como estamos hablando aquí, todo es generar sangre para que funcione adecuadamente bien el organismo. Entonces aquí se está produciendo un efecto extraordinariamente maravilloso con la sangre. Por lo tanto, el que genera la sangre es el vaso, porque lo que comemos se va a convertir en sangre, entonces debemos de comer alimentos nutritivos, alimentos sanos, alimentos de buena calidad y diversos tipos de sabores, meter carbohidratos, grasas, proteínas, minerales y vitaminas, todo es una muy buena nutrición, entonces así ya la mujer se mantiene en buen estado. Y así, entonces quiere decir que el punto que vamos a escoger para curar al ovario, en el caso de irregularidad menstrual, alteraciones, porque aquí la problemática es, y si hay una menstruación muy dolorosa, y si hay una menstruación irregular que no está de acorde a estas fases lunares, ya se desorganizó todo. Y eso puede provocar que si se suspende la menstruación, ya no hay menstruación. Ahora, ¿cómo voy a hacer para que regrese esta menstruación? Entonces necesitamos movilizar uno de los puntos claves que armonizan tanto al riñón como al vaso. El 4 de vaso. El 4 de vaso. El 4 de vaso es un punto que se encuentra localizado en el pie, en el canto del pie, porción interna. Entonces nosotros tenemos un hueso que se llama el primer hueso largo, llamado también metatarsiano. Entonces, donde se inicia este hueso largo, el primer hueso largo en el pie, entonces donde se inicia, ahí está el punto 4 de vaso. Este punto 4 de vaso activa el riñón y activa el vaso, a los dos órganos, ¿para qué?
Si no hubiera estrógenos, se generan los estrógenos. Si no hubiera progesterona, se genera la progesterona. Además, se regulariza. Además, si hubiera irregularidad menstrual, pues se va a regularizar entonces esta irregularidad. 4 de vaso, recordemos este punto. Ahora, ¿por qué se escoge estos puntos? Sí, para llegar a las glándulas, porque son puntos que se llaman luo o rama. Luo quiere decir, ya traducido, rama. Y es una rama en la cual, a partir de riñón y vaso, se conectan con el ovario. Y el ovario ya es regularizado, alimentado adecuadamente bien. Y por eso de ahí que puede quitar, con este punto se pueden quitar las anomalías uterinas. Entre ellas, amenorreas, que no hay sangrados menstruales, o metrorragias. Metro, mucho, y ragia, hemorragia. Entonces, mucha hemorragia. Entonces ya tenemos este punto, 4 de vaso. Porque hay sangrados muy abundantes a veces. O bien no hay sangrado. Amenorrea no hay sangrado, metrorragia mucho sangrado. Eso hay que regularizarlo y se regulariza con el ovario. Y se regulariza con un punto, 4 de vaso. Luego, tenemos menstruaciones muy dolorosas porque hay una cantidad importante de oxitocina, que es la que contrae el útero, junto con la acetilcolina. La acetilcolina contrae músculo liso. Entonces, así es considerado el músculo uterino, como los intestinos, músculo liso. Entonces es contraído con acetilcolina. Para regularizar esta acetilcolina, 4 de vaso. Así yo ya puedo quitar el efecto espasmódico intenso que generalmente se presenta durante la menstruación por estas sustancias. De hecho, la sustancia acetilcolina, así como la oxitocina, son sustancias que se puede decir frías. Y por eso el enfriamiento acelera la contracción. Por eso sustancias que generen enfriamiento, como son sustancias verdes, como un perón, una manzana verde, algo muy ácido, como los limones, generan mayor contracción y mayor dolor uterino, porque enfrían más. Entonces el enfriamiento se traduce como contracción. Y por eso de ahí que se habla del calentamiento, sobre todo en la región baja abdominal, en donde está el útero. Entonces aquí uno de los objetivos principales es que las hormonas son calentadoras, ¿sí? La hormona debe de hacer una regularización de la nutrición de estas áreas uterinas, ¿sí? Entonces, si tenemos el número determinado hormonal adecuado, entonces no tiene por qué haber una contracción agresiva. La oxitocina se regulariza con el 4 de vaso y la acetilcolina. Y entonces ya se elimina el efecto llamado espasmódico, y por eso de ahí que esto es un punto que hay un medicamento que muy famoso, que se conoce para quitar estos dolores menstruales, que se llama buscapina, compuesto de un butiliosina. La butiliosina quiere decir que es un calentador de músculo liso, y por eso de ahí que lo relaja y puede eliminar el efecto espasmódico y el efecto de dolor. Entonces, este tipo de dolor es llamado también cólico porque es una contracción por periodos, porque entonces viene la contracción, viene el intenso dolor y viene una relajación y se quita el dolor. Pero va a venir otra contracción y otra vez otra relajación. Entonces, a este efecto de contracción y relajación, y cada contracción produce un dolor intenso, se llama dolor cólico, y uterino en este caso, porque es un dolor menstrual. Se elimina con el punto regularizador, 4 de vaso. Entonces, oigan, pues entonces esto, conocer el punto, poner el punto, para poder tener la práctica, para poder tener la visualización, ¿sí? Por eso de ahí que vamos a llevar a cabo también este tema. Ahorita ya estamos adelantando porque no es necesario perder tiempo, necesitamos ya saber cuáles son los puntos claves. El 22 de diciembre vamos a tener este tema, de octubre, o el 22 de
octubre, sí, vamos a tener este tema especial, ya con más amplitud, todo un día, sí, y además ver las imágenes, porque si ustedes observan, nosotros tuve la oportunidad de hacer la traducción de este libro que ustedes ya están observando. Este es el libro llamado Huan Ti Nei Chin, es el más maravilloso de los libros en medicina tradicional china y acupuntura. Entonces aquí dentro de este material cada uno de los canales está dirigiendo la función de un órgano. Y entramos, ¿sí? Entonces quiere decir que cada órgano tiene una conexión con esta glándula que se llama hipófisis, y esta glándula hipófisis tiene la comunicación con todas las demás glándulas. Quiere decir que por fin la acupuntura se convierte, de antes que se consideraba esotérica, ahora es totalmente científica. Entonces aquí podemos entender cómo un punto de acupuntura, como ahorita que estamos explicando el 4 de vaso, va a tener una conexión muy directa con hipófisis, y esta hipófisis de conexión con ovario, y entonces lo hace trabajar, lo hace regularizar. Este libro por fin se manifiesta de cómo es un canal de acupuntura desde el exterior, miren, hasta el interior. Entonces quiere decir que estamos hablando de canales de órganos, de vísceras, y esto nos da la oportunidad de poder trabajar sobre algo ya más real, más concreto, y nos da la oportunidad de poder llegar a finalmente la porción con una explicación ya más científica. Observen ustedes todas las imágenes, todo es anatomía, porque este libro es uno de sus objetivos, es explicar cómo surge el canal desde adentro, ¿sí?, sale hasta afuera, y cómo también el canal desde afuera se mete hasta adentro. Así es de que es una explicación que hicieron los chinos hace 5,000 años por efecto de disección. Así es de que estamos entonces en este campo extraordinariamente maravilloso, ¿sí? Aquí lo tenemos en Zapin, este material que se acaba de editar, es una segunda edición, sí, porque la primera edición se acabó, está dando la vuelta al mundo este material, porque por fin la acupuntura deja de ser un elemento pues esotérico, y ahora encuentra los razonamientos científicos basados en anatomía, sistema nervioso, así como sistema circulatorio, y también fisiología, fisiología, que quiere decir la función de cada uno de los órganos y vísceras, y estas son las funciones que estamos viendo. Por eso de ahí que ya llegamos a las conclusiones de qué puntos son los que debo de utilizar para poder tener estos maravillosos efectos. Por eso la endocrinología no está fuera de este terreno de la acupuntura. Bueno, tenemos muchas conexiones, varias personas están ya conectadas ahorita en este momento, muchas gracias, les agradezco muchísimo, ¿sí? Ya Angie Suanirán, ay, buenos días, muchas gracias, sí. Nemi Matic Quetza, oiga, muy bien, buenos días a todos, saludos muy cariñosos, sí. Siculiacán, Amaravia, muy bien. Uri Vivar, miren todos los nombres muy interesantes, sí. Telma Flores, qué bueno, sí. Conchis Hernández Belmont, sí. Nancy Mora, sí, gracias. ¿Qué recomienda para el quiste de ovario? Ya está, 4 de vaso, miren. El 4 de vaso es un punto de los más interesantes para todos ustedes. Ya estamos dando ya el secreto, ya no podemos perder tiempo, ya que ustedes lo pueden utilizar. Sí, oigan, sí, y Dalina Campos, buenos días, maestros, dice, jamás había visto su información y es muy interesante. Sí, claro, porque uno de los objetivos que tenemos es ya romper los secretos, sí, de hecho yo quiero mencionarles que tengo, ya desde 1981, estuve estudiando el idioma chino en Pekín, y después entro a esta tarea, sí, todos esos años son de investigación, de estudio,
entro al posgrado en acupuntura en Pekín y en Tianjin, en Shanghai, en otros, porque así lo ordena ¿sí? la Facultad de Medicina Tradicional de China, y entonces me da la oportunidad de conocer todos estos lugares. Y miren toda la información que no se ha dado, entonces vamos a darla, porque si tenemos el punto rápido, imagínense todo lo que podemos curar. Ya no hay que ocultar nada ni esconder los puntos, ¿sí? Incluso vamos a hacer práctica, porque eso es lo que necesitamos, si no, ¿cómo vamos a curar a la gente? ¿Sí? Y uno de los objetivos es que esta información se pase a ustedes, la aprendan, la manejen, y ya que vieron, ay, sí es cierto, se quitó el sangrado menstrual abundante, o ya empezó a menstruar porque no menstruaba, o ya se le quitó el dolor menstrual, o entonces todo esto es manejo endocrino, entonces hay puntos específicos. Entonces estamos viendo este 4 de vaso, hay que manejarlo perfectamente bien, y esto nos da la oportunidad de poder avanzar y curar a mucha gente. Entonces ustedes ya aprendieron, pues órale a utilizarlo, por eso. Muchas gracias a América Urtiz Baltasar, ¿sí? ¿Cómo se llama el libro? Juan Ti Neichin, ¿sí? Juan quiere decir amarillo, Ti Dios, Nei, medicina interna, y Chin quiere decir libro sagrado. ¿Sí? La traducción del título del libro sagrado de la medicina interna del Dios amarillo, ¿sí? Porque se considera que este libro ya se publicó hace 3000 años, imagínense. Y es un libro considerado como diálogo en el cielo. Así es. Entonces por eso se llama así, Juan Ti Neichin, el más grandioso libro de medicina, porque no utiliza nada más que al propio cuerpo. Es el libro de la acupuntura. Entonces, por eso es una información clave, que todos, incluso los mismos médicos, lo deberían de conocer. ¿Por qué? Porque es anatomía, neurología, y angiología, de angios vasos sanguíneos. Entonces todos los deberían de conocer, ¿sí? Pero resulta que como no había quien hiciera las traducciones de estos libros, entonces en 1992, por el Instituto de Investigaciones de Pekín, a mí se me asignó empezar a hacer esta traducción, pero hasta apenas salió. Imagínense, desde 1992, porque muy complejo, muy difícil, hasta que finalmente le va uno encontrando. Y entonces ya encontramos, y entonces lo damos a conocer. ¡Qué impresionante! Y por eso de ahí esta información maravillosa para todos ustedes, para todo el mundo. Entonces por eso. ¿Sí? Entonces todos los que también pues, interesados en estos materiales aquí en Sapin también, que me ha dado la oportunidad de poder también extender estos conocimientos desde esta plataforma para todos ustedes, llegar a todos ustedes, porque el problema es que no hay información, entonces no hay quien transmita, ¿sí? Entonces, la ventaja es que me he convertido en uno de los traductores de chino antiguo en medicina al español directamente, sin pasar por el alemán, sin pasar por el francés o el inglés, porque eso también fue una serie de cuestiones que nos alteraron muchísimo, porque cada quien metía sus ideas, y el objetivo es ya no meter ninguna idea, ya directo, vámonos a los originales, libros originales, textos originales. Por eso el material, ¿sí? Cuando lo abrimos en cualquiera de sus lugares, nos encontramos, por ejemplo, este texto en chino. Este es el original y es un texto de disección. Y conforme vamos pasando las páginas, entonces aquí viene ya la traducción de esto que está escrito. ¿Qué quiere decir cada carácter? Por si alguien duda, y lo puede buscar en sus textos, ¿sí? Y ya después viene la frase que quiere decir, y que por ejemplo aquí vaya diciendo por dónde se inicia el canal, y menciona la terminología, claro, antigua, en su terminología, y cómo va el recorrido de los vasos sanguíneos y nervios, y cómo van ascendiendo, y todo bien especificado, porque este libro es de disección, fíjense, disección, pero conocer el nervio de principio a fin, o sea, cómo llega el nervio de la punta de los dedos hasta cómo se mete hasta el corazón, o al riñón, o al hígado,
Y por eso de ahí que los canales de acupuntura ya tienen un nervio y un vaso sanguíneo correspondiente. Nada más hay que conocerlo. ¿Cuál es? Por ejemplo, el pulmón, miren, es una arteria que se llama la arteria radial, porque este hueso se llama radial, y hay un nervio que también se llama radial. Entonces, arteria radial, nervio radial es canal de pulmón. Entonces aquí yo puedo masajear esta área, yo puedo poner los puntos de acupuntura en esa área y ya llegué al pulmón y lo limpio, que fue de gran utilidad ahora en esta pandemia. Gracias a esa información ya pudimos entrar al pulmón y limpiarlo, quitarle flemas, hacer la apertura bronquial y entonces empezar a recuperar. Y entonces cuando alguien siempre pregunta, ¿y qué medicamento utilizo? Nada. Es el mismo nervio que estimula desde afuera el interior. Es el mismo nervio que activa también la circulación sanguínea. Y entonces por eso es un trabajo bastante importantísimo. Así es de que muy importante que todos deberían de conocer, y más los que se dedican a esta materia, porque ahora sí por fin, que es un canal de acupuntura, paquete neurovascular. Pues por eso. Pues me dio muchísimo gusto hablar con todos ustedes, darles esta información, no hay que perder tiempo por eso, y todo lo que decimos es esencia, pura esencia, para que sea de gran utilidad y que ustedes esta serie de conocimientos los puedan utilizar. Me dio muchísimo gusto a todos, sí, hay muchos que no puedo mencionar, pero estoy muy agradecido con todos ustedes que sigan esta información. Utilicen estos puntos que el día de hoy mencionamos. Vamos a hablar de más puntos para la clase que vamos a tener el día 22 de este mes, octubre, porque ahí todavía nos falta mencionar al timo, otra glándula del sistema inmunológico. Nos falta mencionar al testículo, otra glándula que genera la testosterona. Nos falta mencionar la suprarrenal, glándula para la formación de la endocortisona, imagínense, para todos los artríticos. Y de todas formas, en clases de este tipo voy a ir mencionando qué punto de acupuntura le pertenece para que ustedes los tengan, ¿sí? Y esto nos da una formación cada vez más precisa, más profunda, para que los tratamientos sean mucho mejores y sepamos cuál es el razonamiento y por qué funciona la acupuntura. Pues me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes y ya pronto les avisarán cuándo voy a estar en línea para que estemos en comunicación con todos ustedes. Muy agradecido, muchas gracias.